Ahí vamos. Bueno, Sofi, buenas tardes a todos. Primera reunión. Y estábamos hablando de cuáles son las dudas o preguntas o comentarios o cuestiones que quieren que repasemos. Sofi habla primero de los conceptos, cuál es la diferencia entre incidencia y prevalencia, riesgo relativo, odds ratio, y yo diría diseño de investigación también. Ajá. Bueno, Porque está casualmente relacionado. yo iba a decir eso, porque de verdad yo todavía tengo dudas en eso, en el odds ratio. Entonces, bueno, ahí también, porque yo sé que es incidencia y prevalencia, pero el odds ratio todavía no me termina de entender para qué lo voy a usar, cuál es su interpretación. Eso de verdad que no lo termino de entender. Y diseño de investigación, ¿por qué? Porque diseño de investigación tenemos que ver qué tipo de diseños. Tenemos que ver la cohorte. Ah, sí. Eso iba a preguntar. Está asociado a incidencia, Este tipo de y a estudio, riesgo, claro. ¿está bien? Y casos y controles. Caso control, claro. Y vamos a poner una barra, porque es parecido, no son parecidos, pero son transversales. Sí. Que están relacionados con odds ratio. O sea, incidencia, riesgo relativo, corte, digo para ir pensándolo. Y prevalencia, casos y controles, barra, y diseño de investigación transversales. Que también va a tener esto, ya que estamos, para que vayamos cerrando todo, el nivel ahí no me sale la palabra. Evidencia. Le debo usar demasiado esta palabra, entonces se me borra. El nivel de evidencia. Vamos a ver también, me adelanto, que el nivel de evidencia de la cohorte, ¿está bien? De cuando uno tiene incidencia es mayor que en los casos controles o en los estudios transversales. ¿Sí? También pensemos que cuando armamos una investigación, uno después habla de niveles de evidencia, que no sé, el metaanálisis es el mayor nivel de evidencia, después le siguen los estudios, digamos, controlados, ¿está bien? Los estudios de investigación, digamos, experimentales, donde uno controla las variables y además de eso asigna la exposición o la no exposición el investigador puede asignar o no la exposición a cada una de las unidades de análisis o individuos o participantes. Pero a veces no se puede. Acá estamos justo en 3 diseños de investigación que son observacionales, no son experimentales. O sea, son no experimentales. ¿Por qué? Son aquellas investigaciones en las cuales nosotros no podemos elegir quién es caso y quién es control, o quién está expuesto y quién no está expuesto. Que fumar y no fumar, no podemos decir, bueno, vos ponete a fumar y vos dejá de fumar. Por eso son observacionales, porque observamos, ¿está bien?, lo que ocurre, el que está expuesto y el que no está expuesto, y después vemos el resultado de esa exposición. Eso es un poco, estoy como introduciendo. Ese sería un tema que sería interesante. Después podemos los cálculos, si quieren, y todo eso, pero eso es lo de menos, porque ustedes también tienen un Excel o cualquier programa, o el Epidat, o cualquier programa que fácilmente le calcula el riesgo o los ratios. O sea, eso no sería... Y después viene la interpretación del resultado del riesgo y de los ratios. Sí. ¿Está bien? Eso. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien. Bueno, siguen las preguntas, esa es una. Es larga, pero es una. Esa es la mitad de la clase de hoy. No importa, después la resumimos, no hay problema. Marcelo, ¿tenés alguna...? O Ángela, alguna otra, o Sofi, cualquiera quiere agregar alguna... Sí, ya casualmente estoy buscando aquí a ver qué otra cosita después de haber leído. Yo quisiera hacer una pregunta, si se puede, que es Dale, me parece sí. del módulo 1,
Que todavía no me termina de cerrar es lo de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Bárbaro. Entonces, El prueba de tema del hipótesis, rechazo, el tema de la aceptación, junto con el error tipo 1 y el error tipo 2. prueba de hipótesis, estadística, ¿sí? Porque es Claro, prueba la de parte hipótesis estadística estadística inferencial. y errores de tipo 1 y tipo 2. Ahí tenemos, creo que no, y potencia de la prueba vamos a poner. Sí, potencia de la Claro. prueba también me olvidé. Bien. Otra duda está en los cálculos, en la parte de los ejemplos de, no sé si es en la clase 3, pero bueno, el punto es el gráfico de chi cuadrado en Excel, porque ahí está la tabla de contingencia para las tablas bivariadas, o sea, pero entonces exactamente cuáles son las cosas que yo tengo que tomar para poder hacer el chi cuadrado por Excel. Bien. O sea, el valor. Bien. Hasta acá van 3 interesantes. Cálculo sería, cálculo e interpretación sería también. Pues como al final estamos Porque- porque lo primero y le sacamos otras, Porque en realidad lo importante acá, los cálculos hoy en día no es un problema. Las fórmulas no son un Ajá. problema. ¿Qué me importa la fórmula? Exacto. Si uno tiene, hay un montón de programas estadísticos que te lo resuelven. El tema es cuándo usarlo. O sea, yo tengo edad en años versus, digo cualquier cosa, género, no puedo usar test de chi cuadrado. Porque tengo una variable que es cuantitativa. O sea, las pruebas de chi cuadrado, el riesgo relativo y el loss ratio son comparaciones de frecuencias entre dos variables que son mínimamente cualitativas. Y en el caso del riesgo relativo y de loss ratio, las dos variables tienen que ser además de cualitativas dicotómicas. Digo, para empezar. ¿Sí? Si quiero comparar edad, tendré que agruparla en grupos de edad y comparar hombres y mujeres, por ejemplo. Y ahí podría ser un test de chi cuadrado. El test de chi cuadrado puede ser una tabla de 2x2, o sea, dos variables dicotómicas, o puede ser mayor. No vamos a aplicar, me adelanto un poco, un test de chi cuadrado nos sirve para dos variables ordinales. Ahí tendríamos que tener correlación, porque dos variables ordinales, y fíjense cómo tiene que ver el nivel de medición de la variable con las pruebas estadísticas. Entonces, si yo tengo dos variables ordinales, no voy a poder hacer un test de chi cuadrado, tendría que hacer un test de correlación, porque las dos variables tienen es como si fueran numéricas. Un aumento o una disminución. Un aumento, Claro. exacto, están ordenadas de mayor a menor. Entonces, Exacto, lo que eso, quiero ver es ordenado, asociación y correlación, y la correlación es si es directa o es inversa, si es positiva o negativa. Es más parecido, si quieren, a una correlación lineal, ¿sí? Una nube de puntos, que a un test de chi cuadrado. ¿Y cuál es la diferencia entonces de chi cuadrado y test de Student? El test de Student es para una variable que, digamos, independiente, que es dicotómica, presencia-ausencia, hombre-mujer, y una variable cuantitativa continua. Peso, edad. La 4 ahí entonces, test de Student. Pero ¿ya lo vimos? Sí, No, Student sí creo que está en el apunte El 1. último módulo, ¿no? Test de Student. yo lo leí, claro, sí, sí, sí. Listo. Bueno, creo que ya No, yo creo tenemos que podemos, con más eso o menos podemos... armadita la reunión de hoy. ¿Alguna cosa más? Y si no, que surge, Ángela, no te hagas problema. Mientras estamos haciendo vamos charlando, yo para arrancar con algo de alguna manera. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, vamos a, para no, digamos, yo voy a hacer cosas que no están en los apuntes, para variar y no mostrar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, para empezar, vamos a ver si tengo algún apuntecito y después vamos a algún cálculo, ¿sí? Un segundito que tengo que buscar los materiales para esto, ¿no?
podríamos empezar entonces, en realidad, podríamos empezar al revés. Mirar prueba de hipótesis, que es como ver la primera... Sí, es lo primero. De y, nuestro índice es lo primero, sí. Y de ahí vamos derivando, ¿está bien? ¿Les parece bien eso? Sí, sí. Entonces, vamos a agarrar algún apuntecito y vamos a... Porque eso es más teórico, si quieren. Esto es nada para tener algo para discutir con ustedes, pero no es digamos, vamos a saltear algunas cosas. Partamos de lo que es la inferencia estadística, que es lo que nos corresponde un poco a la reunión de hoy, ¿sí? La inferencia estadística siempre se basa en que uno toma, como siempre, de una población una porción de la misma, ¿sí? Llamada muestra, y a esa muestra le calcula datos, le calcula estadísticos. Esos estadísticos, de alguna manera, lo que van a hacer, van a resumir información. Y ahí esos estadísticos pueden ser estadísticos digamos, de tendencia central, media, mediana, moda, estadísticos de dispersión, desvío estándar, etcétera, varianza, cociente de variación, estadísticos de posición, percentiles, cuartiles, deciles, etcétera, que es un poco lo que se vio en el módulo anterior, en el nivel anterior de estadística, ¿sí? Y algunos descriptivos de la distribución. Cuando hablamos de distribución, si se aproximan a una curva normal, vamos a ver la simetría y la kurtosis, y después puede ser de frecuencia, porcentajes de, etcétera, ¿sí? Eso un poco serían todos una forma de resumir y describir a la muestra. La estadística descriptiva. Estadística descriptiva de la muestra. A partir de eso, y teniendo alguna hipótesis, ahí estoy entrando en la prueba de hipótesis, podemos tratar de probar esas hipótesis o cuáles son los objetivos de esta investigación. ¿Sí? A partir de la hipótesis y los objetivos, uno se plantea el procesamiento estadístico, obtener los resultados, y a partir de esos resultados, tratar de cumplir, digamos, los objetivos, ver si esas hipótesis planteadas se concretan o no se concretan, y eso se hace a través de la estadística inferencial, porque siempre suponemos que estos estadísticos descriptivos de la muestra los tenemos que extrapolar al total de la población. ¿Sí? Eso sobre todo en un estudio epidemiológico o un estudio sociodemográfico. Extrapolamos los datos al total de la población. Si yo quiero saber la prevalencia de una enfermedad de una población, tomo una muestra, calculo el porcentaje de enfermos, ¿está bien? Y después tengo que extrapolarlo al total de la población a través, por ejemplo, de un intervalo de confianza. ¿Sí? En ese intervalo de confianza tengo el valor central, digamos, la proporción o el porcentaje o la prevalencia, con su intervalo de confianza. Dentro de ese intervalo de confianza, me paran cuando quieren, ¿eh? Vamos a tener, si es del 95%, vamos a tener un 95% de certeza, de confianza, de que el valor de la población va a estar ahí adentro. A veces no, a veces uno no trabaja con una población, no quiere extrapolar los datos a la población. Quiere comparar cosas, quiere comparar un grupo con otro grupo, los expuestos con los no expuestos. Entonces ahí tanto la población no interesa, sino interesa ver el intervalo de confianza de cada una de esas muestras a comparar y ver si esos intervalos de confianza se superponen o no se superponen. ¿Está bien? Entonces ahí no es importante, digamos, la extrapolación, sino ver si son distintas esas dos muestras, tienen características en algunas variables diferenciales o no. Porque siempre que calculamos una proporción o un porcentaje o un promedio en dos muestras, nos van a dar distintas. O sea, esa diferencia, ¿es estadísticamente significativa, sí o no? Y ahí entramos vamos a la prueba de hipótesis, rápidamente, ahí vamos a saltear 2 millones de diapositivas, ¿está bien? Como ven, vamos muy rápido. Después, si quieren volver para atrás en algo, lo vemos, ¿no?
diseño, que después vamos para atrás, y espero que esté acá. No, no está acá. Esta prueba de hipótesis, che. Pensé que estaba acá, perdón. Me parece que vi algo de... ¿Más arriba? Puede ser. Yo también vi algo de Acá está. H0, Definición de pero hipótesis. vamos. Pero ahí está, de hipótesis. Sí, pero no dice lo que yo quiero. A ver si está. No, está muy cortito acá. Espera que tengo un apunte al lado que es parecido, de otro color. Y vamos a buscar. Aquí está, test de hipótesis. Aquí está, ahí está. Este. Acá lo tenemos un poquito más grande, más desarrollado. Entonces, partamos primero de una premisa. La prueba de hipótesis se hizo cuando no había informática, no había computadoras. Entonces uno tenía que tomar decisiones, y esas decisiones se toman a partir de qué? De, ustedes en el nivel 1 vimos probabilidades, distintos tipos de distribución de probabilidades, normal, Poisson, binomial, etc. Lo que se hacía era una variable en la naturaleza, cuando se medía, se trataba de buscar a qué se parecía. Y ahí aparecieron estos modelos teóricos, modelos de probabilísticos teóricos como distribución normal, binomial, Poisson, hipergeométrica, Fisher, un montón. No teníamos que tratar de, para hacer los cálculos, estaban las tablas de distribución de probabilidades. Entonces, a partir de esas tablas, como había tablas de logaritmo o había tablas digamos, de funciones trigonométricas, había tablas de distribución de probabilidades. Esas tablas ya no se usaron más hace 25 años. ¿Por qué? Porque esas tablas están en el Excel, para dar un ejemplo, o en todos los programas de estadística, entonces no hay tabla que valga. Pero antes se usaban tablas, entonces los resultados no eran exactos, se calculaban algunas probabilidades en esa tabla. Entonces, por ejemplo, yo quería comparar, quería definir una hipótesis, y se llama hipótesis estadística, pero proviene de la hipótesis del investigador. El investigador dice que el salario de las mujeres es menor que el salario de los hombres. Entonces, esa es la hipótesis de investigación. Si a partir de lo que sea, tenemos ese tema. Planteamos la hipótesis estadística. En la hipótesis estadística, la hipótesis nula es que no hay diferencia, es la contraria a la del investigador. Entonces, la hipótesis nula, ¿qué me va a decir? El salario de hombres y mujeres es igual. Esa sería la hipótesis nula, por eso se llama hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa me dice la hipótesis del investigador, generalmente en el 99% de los casos. Hay diferencia estadística entre el salario de los hombres y las mujeres. También podría decir, el salario de los hombres es mayor que el de las mujeres, o el salario de las mujeres es mayor que los hombres. Hoy se usa diferencias y no mayor y menor. Ahora vamos a ver por qué. Entonces ahí tenemos los famosos test de hipótesis, estadístico, y entonces lo que hacíamos era hacer cálculos, ¿está bien? O sea, se formulaba la hipótesis, acá están un poco los pasos, ¿no? Yo me voy adelante. Se forman la hipótesis nula. Se elige la prueba estadística, como dije hoy, si son frecuencias de usar test de chi cuadrado, o riesgo, o ratio, si son variables cuantitativas versus cualitativas y usar test de student, análisis de la varianza, lo que sea, ¿está bien? Tengo que especificar el nivel de significación, o sea, ¿cuándo voy a rechazar la hipótesis nula? Cuando el p-valor entre un grupo y otro sea menor de, por ejemplo, la mayoría es 0,05, 5%. Se llama nivel de significación de la prueba estadística. Podría usar 0,01, ¿está bien? Definir la región de rechazo. En la curva de la distribución digo, bueno, hasta este valor me lo banco, mayor que este valor no me lo banco. O sea, y ahí hago rechazo a la hipótesis nula si supera tal valor,
o acepto la hipótesis nula si no supera tal valor. Todo esto lo digo rápido porque termina, y acá un poco tenemos la tabla de doble entrada para los resultados de la muestra, y si supiera los resultados de la población. ¿Está bien? Entonces, los tratamientos difieren, y los tratamientos difieren, tengo un verdadero positivo. ¿Está bien? Si los tratamientos difieren, quiere decir que yo voy a tener que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿Sí? Si los tratamientos no difieren, y los tratamientos no difieren, tengo los verdaderos negativos. O sea, no puedo rechazar la hipótesis nula, y ahí se acaba la historia. No hay diferencias estadísticas entre los grupos, no hay asociación entre las dos variables, por ejemplo. ¿Sí? Y después tengo el error de tipo 1 y el error de tipo 2. El error de tipo 1 es cuando no hay diferencias, los tratamientos no difieren, pero la prueba estadística me dice que difieren. Es un falso positivo. Y los tratamientos no difieren cuando en realidad los tratamientos difieren, y es un falso negativo. En este caso, rechazo la hipótesis nula cuando no debería rechazarla, y acá rechazo la hipótesis alternativa, no rechazo la hipótesis nula cuando debería rechazarla. Esto tiene alguna importancia. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una prueba estadística o una investigación en la cual veo que un tratamiento nuevo es mejor que el convencional? Yo tengo una enfermedad, hay un tratamiento convencional o varios tratamientos convencionales y aparece un tratamiento nuevo. Entonces yo quiero comparar el tratamiento convencional de esa enfermedad con el tratamiento nuevo. La hipótesis nula sería: no hay diferencias entre el tratamiento convencional y el tratamiento nuevo. Esa podría ser una posición. Y la hipótesis alternativa: el tratamiento nuevo es mejor, es mayor que el tratamiento convencional. ¿Qué pasa si yo cometo un error de tipo 1, alfa? Voy a decir, o sea, ¿por qué error de tipo 1? Porque yo digo que es mejor el tratamiento nuevo que el convencional cuando no lo es. Error de tipo 1. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? En cambio, ¿cuáles son las consecuencias del error de tipo 2 o beta? Que digo, no hay diferencias entre el tratamiento convencional y el nuevo, ¿sí? Cuando realmente las habría. Y ahí viene por qué se elige generalmente un nivel de significación alfa del 5% y un nivel de error de tipo 2 que es alrededor del 20%. Si yo me equivoco acá, es más grave, porque estoy diciendo que algo que no es mejor, capaz que es peor, ¿sí? El tratamiento nuevo es mejor que el convencional cuando no lo es, error de tipo 1. En cambio, si yo me equivoco con el error de tipo 2, digo, no hay diferencia entre el convencional y el nuevo tratamiento, ¿qué pasa? No pasa nada, de última se sigue con el tratamiento convencional, o sea, entonces es siempre más complejo el error de tipo 1 y tiene consecuencias mayores que el error de tipo 2. Por eso se trata de tener un mínimo, un nivel de... En realidad lo que pasa es que uno plantea el nivel de significación para rechazar la hipótesis nula, 5%, o sea, puede pasar, pero que sea lo más chica posible, menor del 5%, y deja librado el error de tipo 2. Para poder disminuir el error de tipo 1 y el error de tipo 2, tengo que aumentar el n de la muestra. Si yo no aumento el n de la muestra, no puedo bajar los dos errores. Lo que hago es cuando achico uno, se agranda el otro. Entonces uno prefiere achicar el error de tipo 1 y tratar de que el error de tipo 2 sea de menos del 20%. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda, Marcelo? Bien. No, está bien, me quedó claro. Y me quedó claro eso que en la mayoría de los casos, como vos dijiste, la hipótesis nula, en mi caso, sería el control, el reactor control. Exactamente. Sería que no hay significancia entre el tratamiento con planta y sin plantas, que es lo que nosotros hacemos. Perfecto. Es eso. Sí, perfecto, genial, excelente. Ahora, excelente. y acá les pincho el globo.
Después viene todo el error de tipo 1, voy a saltear todo esto, que es un poco lo que vine hablando. Y viene lo que, acá está la explicación del alfa y el beta, pero eso ustedes lo tienen en el apunte, me parece también. Y la potencia de la prueba, que acá se me corrió, acá quedó, ya que está lo arreglamos. Andá a saber por qué, en la magia de la informática. La potencia de la prueba es la capacidad que tiene de detectar diferencias estadísticas, digamos, el test estadístico y el n muestral. Entonces es 1 menos el error de tipo 2. Por eso la potencia de la prueba tiene que ser mayor del 80%, porque es el complementario del error de tipo 2, ¿entiendes? Ahora yo les pincho el globo. Si yo hago un test estadístico, tengo que definir si rechazo o no el error de tipo, si rechazo o no la hipótesis nula. Y la P me da 0,05, exactamente. ¿Qué hago? Si es menor de 0,05, quiere decir que no voy a rechazar la hipótesis nula. O sea, digo, los tratamientos, hablando del caso de Marcelo, los tratamientos son iguales, no hay diferencia entre los tratamientos. El tratamiento 1, el tratamiento 2, el control y los tratados, como otro ejemplo. La exposición a un evento no enferma más que la no exposición a un evento. Ese sería, en distintos ejemplos, no rechazar la hipótesis nula. Ahora, y si la P me da 0,049, Y 0,049. 0,49. Y eso es mayor que 0,5. Es menor. Por eso. Entonces, Porque a todas estas siempre se dice menor o igual a 0,05, ¿verdad? para no rechazar la hipótesis nula, menor o igual a 0,05. Exacto, para Por eso, aceptar. si da 0,05 no puedo rechazar la hipótesis nula. Si me da 0,049, ¿qué pasa? Rechazo la hipótesis nula. Es blanco Y la y rechazo negro. porque me da menor. Claro. Sí, Ahora, menor. estoy Si no, aceptando. salgo corriendo a tomar más muestras, porque si no. Y sí, porque necesito, si mi idea siempre es rechazar la hipótesis nula, necesito. Un P mucho más chico, entonces. Claro. Acá estamos diciendo de aceptar o rechazar la hipótesis nula por una diferencia de 1 en 1000. ¿Se entiende cuál es el problema de la prueba estadística? Por supuesto que si la prueba estadística me da 0,48, tranquilamente ya sé que no rechazo la hipótesis nula. Y si me da 0,00001, rechazo tranquilamente la hipótesis nula. Ahora, cuando estoy muy cerca de ese valor crítico, ¿está bien? O el nivel de significación, estoy en problemas. Esa es la gravedad, o digamos, no la gravedad, la crítica que se le hace a la prueba de hipótesis. Ahora le hacemos la crítica cuando apretamos un botón, ¿y cuál es la diferencia cuando nace la prueba de hipótesis? Que ahora yo sé la P real. Antes uno sabía si era menor o mayor de 0,05. ¿Está bien? Ahora sé la P real. Me va a decir P igual a 0,000038. O P igual a 0,89. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces, teniendo la P real, ya no tiene sentido la hipótesis nula. Uno sabe que va a rechazar si es menor o mayor de 0,05, pero cuando estoy en el intermezzo, como dijo Marcelo, salgo a pedir más muestras, porque posiblemente, y es una hipótesis también, es una especulación, si a mí me da 0,0049 y aumento la muestra, puede pasar dos cosas, Marcelo. Que deje de ser significativo o que sea más significativo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, pero me va a definir más una situación. Pero te va a definir más, exactamente. Sí. Ese es el problema de la prueba. Uno la plantea para organizarse la investigación, pero ya no se usa la prueba de hipótesis. Si vos ves los papers, no aparece la prueba de hipótesis. Se plantea la hipótesis del investigador, se plantea los objetivos, y después se hace la prueba estadística y se pone la P de la prueba estadística. Si es significativa y no es significativa. ¿Cómo vamos hasta acá? Sí, Igual sí, estos sí, conceptos sí. son importantes tenerlos, más allá de que
Ya hoy quedan... Sí, nosotros, sí, particularmente nosotros trabajamos con prueba de hipótesis y todo porque tenemos doctorandos y personas que están haciendo tesis y tesinas y se trabaja Hay con que eso, digamos. organizarlo. Y aparte, la Claro, hipótesis del claro. investigador es importante. Recuerda también tiene que ver con el Sí. diseño de investigación. Si uno no tiene hipótesis, no tiene un diseño, digamos, analítico, tiene un diseño descriptivo, si no hay hipótesis. Puede ser que no haya hipótesis. Yo quiero saber el comportamiento, digamos, cuáles son las características de una determinada población. No tengo hipótesis planteadas. Son generadores de hipótesis. Cuando tenga los datos, puedo ponerme a pensar qué pasa con algunas variables cuando se empiezan a relacionar. Entonces, la prueba de hipótesis y una investigación, una tesis doctoral, una maestría, una tesis de maestría, una tesis de lo que sea, o una investigación cualquiera, tiene que tener que, si no nos sirve en general, tiene que tener una hipótesis o varias hipótesis a probar. ¿Sí? Un poco acá es ven lo que yo decía, cómo uno podría correr y cambiar, ¿está bien? De 0,05 o de 0,01. ¿Qué pasa? Achico uno y se me agranda el otro. La única forma de sostener esto, o sea, que se achique el error de tipo 1, ¿sí? Y el error de tipo 2, o el alfa y el beta, ¿qué es? Aumentar el n. ¿Sí? Por eso es tan importante de entrada tener una idea, aunque sea a priori, del n de la muestra, que es un cálculo que sale a partir del nivel de significación alfa, por ejemplo, ¿sí? Y del tipo de variables, el tipo de prueba estadística que voy a utilizar y qué sé yo, ¿sí? Creo que con esto, acá un poco, esto creo que también lo tienen ustedes en el apunte, no voy a... ¿Está bien? Y entonces, fíjense un poco como resumiendo, la elección de una prueba estadística adecuada depende de la potencia de la prueba, ¿está bien? Porque si yo elijo más una prueba estadística me va a cambiar la potencia de la prueba. Si yo me equivoco en la prueba estadística, baja la potencia de la prueba. O sea, no voy a encontrar diferencias estadísticas entre los contrastes que quiero realizar. El diseño experimental, que es un poco lo que estamos charlando hoy con Sofi, al decir, bueno, depende del diseño, va a ser si puedo calcular riesgo relativo o odds ratio, ¿está bien? Y el nivel de medición, que es un poco lo que hablamos con Ángela, ¿está bien? Con el caso de test de student, ¿sí? Que si yo tengo una variable cuantitativa y quiero ver si es diferencia de medias, lo tengo que hacer con un test de student, no lo voy a hacer con un chi cuadrado. Lo que puedo hacer es agrupar esa variable cuantitativa en categorías y sí usar test de chi cuadrado, porque el test de chi cuadrado se caracteriza por comparar frecuencias entre dos variables y ver si hay asociación o no hay asociación. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Bueno, volvamos a organizarnos, a ver qué nos queda. Esto lo lo tachamos ya, ¿les parece? ¿Lo damos Sí. por visto? Bien. Por visto. Por visto, después tienen que leer ustedes, che. Vamos entonces un poco al 1 y al 3, porque están relacionados el 1 y el 3 de alguna Está manera. relacionado, claro, al hablar del 1 se hace el 3. Exactamente. Entonces vayamos, eso está ¿en qué apunte lo tenemos eso? Espera que este lo cierro. Vamos a guardar porque cambié algo, ¿cierto? Y vamos a, este lo cerramos también. Y a ver si tengo alguna, el módulo 2. Yo no le quiero dar los apuntes que ustedes tienen, estoy buscando otros apuntes para que, a ver, déjame ver si acá tenemos riesgo, sí. Listo. Como punto 5, como nos punto puede... 5 de nuestra agenda de trabajo, podemos colocar algunos de los ejercicios que estaban en el cuestionario. Sí, claro. Ok, 5. Ajá. Entonces vamos a ponerlo ya. Ejercitación. Exacto. Bien.
Y entonces vamos un poco a trabajar con esto que ya adelanté, que las tablas de contingencia, digamos, las pruebas de chi cuadrado se basa en comparar frecuencias entre dos variables. Pero esas dos variables tienen que estar medidas en nivel de escala cualitativa. Y como mínimo, para chi cuadrado, alguna de las dos tiene que ser nominal. ¿Se acuerdan todo esto? ¿Qué es escala nominal, ordinal? Bueno, cuando tengo dos ordinales ya tendré que usar otra cosa. Otra prueba estadística, ¿sí? Entonces, lo primero que podríamos ver como ejemplo, salteamos todo esto, y nos metemos en algo justo que veníamos charlando. Se me ocurrió este ejemplo, ¿no? No sé si vimos algo parecido nosotros en los apuntes. Tengo... Sí, sí está. Está bien, usamos este entonces. Tengo el género de los empleados de una empresa. Esta empresa seguramente de los años 90. ¿Está bien? Ahora tampoco cambió mucho, vamos a decir que cambió todo esto, pero... Y se agrupan los salarios, por alguna razón, se agrupan en menores de hasta 25, entre 25 y 50, y más de 50. Entonces tengo dos variables. Una, si querés, es cualitativa, nominal, dicotómica, y la otra es, la medición en realidad es cuantitativa, pero uno la operacionaliza, ¿sí? La agrupa con una variable, como una variable cualitativa ordinal, en tres categorías. Y las categorías están definidas por ingresos hasta 25.000, ingresos entre 25.000 y 50, e ingresos mayores de 50. Yo tengo la tabla de esto. Si quieren, vamos a hacerlo más fácil. Así es más divertido. Y de paso vemos un poco la ejercitación a partir de esto. Vamos a usar, a ver si está bien, salario. Ah, no, pero esta no me sirve. Vamos a buscar otra. Habría una base que no tiene lo que estoy buscando, ¿no? Voy a usar esa misma, digamos, esos mismos datos en una base de datos. Ya que estamos, repasamos. Este es un programa, lo voy a agrandar un poquito porque está chico. ¿Cómo lo ven ahí? Medio chico, ¿no? Sí, un poco. Vamos a agrandarlo. Pero se ve bien. O capaz que yo tengo la pantalla chica, así Ahí. que no. Ahí está. Ajá. Ahí está mejor. Sí. Sí, sí. Listo. Vamos. De paso, cañazo. Este es un programa como un montón. Si abro el Stata es parecido, si abro el R también es parecido. Este es el SPSS. Ustedes tienen uno que se llama PSPP, que es de distribución libre, que es muy parecido a este también. Es más limitado porque es de distribución libre, ¿está bien? El R es más complicado de usar porque es de distribución libre, ¿está bien? Pero es muy completo, son programas muy completos. El R diría que uno de los programas de estadística más completos porque, como es abierto, cada uno va generando, se van agregando distintas pruebas estadísticas que muchas veces no están en los programas comerciales, ¿sí? Fíjense cómo es la base de datos. La primera fila es el nombre de la variable. En cada fila tengo un caso. En total acá tenemos 400 y pico de casos, si no recuerdo mal, 474 casos. Y después todo está codificado con números. ¿Me equivoco? ¿Esto es un número? Esta es la etiqueta. Ven que no hay variable que no sea numérica. Las que son números, 27.000, que es salario, tiempo de empleo, etc. Y acá salarios agrupados tenemos acá, ¿no? Pero las otras son códigos que después los programas estadísticos permiten etiquetarlos, ¿sí? Esto es vista de datos, en vista de variables, inclusive fíjense que acá está el nivel de medición de las variables.
Las que tienen la regla son cuantitativas continuas, las que tienen esta cosa así serían ordinales, ¿está bien? Y las que tienen las tres bolitas sí serían las variables cualitativas nominales, ¿está bien? Categoría laboral, está mal, esta tendría que ser una variable nominal, no tiene por qué ser ordinal, porque es una categoría laboral, no, que gane más plata o menos algunos que otros no tiene nada que ver. ¿Está bien? Entonces ya le cambié, fíjense que rápidamente en vista de variables uno puede modificar las propiedades de la variable, y ven categoría laboral, los valores que, y acá tengo los códigos, unos administrativos, dos de seguridad, tres directivos. Entonces los estadísticos necesitan trabajar con números, si no es muy pesado, y aparte que no vamos a verlo, a mirar la cuestión, pero si uno escribe mal algo, para el programa de estadística son diferentes, poner administrativo o administrative, ¿sí? O dejar un espacio. Entonces, siempre es mejor cargar las bases de datos codificadas, o sea, ponerle a cada categoría de la variable cualitativa un número. Cuando esa variable cualitativa es ordinal, de menor a mayor, va a tener que respetar el orden también de los números de los códigos que ponemos. Si es nominal, uno podría poner cualquier código o cualquier categoría. ¿Cómo vamos hasta acá? Pero vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Acá, por un lado, y eso lo hacen los programas de estadística, yo tenía el salario y le dije, agrupámelo así. Eso se puede hacer en un programa de estadística. Entonces uno carga el salario y después lo agrupa. Y si no le sirve ese agrupamiento, busca otro agrupamiento. ¿Está bien? Esa es la ventaja de estas cuestiones. La edad, acá está agrupada también. Acá está la edad. ¿Dónde está la edad? La edad acá. Edad en años cumplidos, y acá está la edad agrupada. ¿Está bien? O sea, uno puede hacer esas cuestiones. Entonces, volviendo al PowerPoint, ellos dicen, como hipótesis podremos decir que las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, lo primero que hago, primero podría describir esto y decir, analizar, vamos a ver tablas personalizadas, y ahí podría decir, calcular la frecuencia, género, salario agrupado, recuento de frecuencia, ¿sí? Y si quiero calcular el porcentaje, en este caso va a ser por columna, le agrego voy a estadísticos y le digo, para que vean que esto no es nada complicado, porcentaje por fila. Es más, podría calcular el intervalo de confianza de cada una de esas variables. Tan complicado que es el cálculo de intervalo de confianza, aplicar a todo, cerrar, y acá tengo la tabla. Es por fila. ¿Y por qué hice esto? Ah, no, por columna. Dije por columna y hice por fila. Vamos de nuevo. Analizar. Tablas personalizadas. Y acá cambiamos el estadístico. Estos tres salen. Y es porcentaje por columna. Dije una cosa y hice otra. Ahí vamos. ¿Está bien? Es muy difícil esto, ¿no? Una pavada. Acá tengo entonces el porcentaje de hombres, el porcentaje de mujeres. Esto sí quiero para que se vea mejor. Para que vean la facilidad que cuando uno maneja un programa estadístico y la base de datos está bien armada, que eso es lo que lleva mucho tiempo si está mal armada. Sí, eso es fundamental, una base de datos. Si yo tengo bien armada la base de datos, mira, ya está. Tengo la frecuencia, porcentaje, y acá que pongo intervalo de confianza 95%, límite inferior, y intervalo de confianza, digo, si yo quiero armar la tabla y ya tener la lista, límite superior. Ya tengo, para las dos variables que quiero estudiar, ¿sí? Listo, ya tengo la tabla. ¿Se ve bien ahí? Entonces, esta tabla, en mi hipótesis, ¿qué digo? Yo digo, los hombres ganan más plata que las mujeres en esta empresa. Entonces, lo que tengo que hacer es cruzar las dos variables.
comparar por frecuencias, si hay diferencias o no entre las dos variables. Vamos entonces a hacerlo. Analizar cómo tendría que hacerlo yo a mano, cómo se hacía antes, que me quería matar. Tendría que ver, hombre, más de 50.000, más de 50.000. Ahí tengo hombre, entre 25 y 50.000. Entonces, ¿entienden lo que tendría que ir haciendo para ir armando la cantidad de casos cuando cruzo hombres cuánto ganan, mujeres cuánto ganan? Y después armar la tabla de entrada. Hoy en día es fácil analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, lo dice el nombre, y ahí planteo la hipótesis. Lo que modifica el salario es si sos hombre o mujer, o sea, el género va a ser la variable independiente, lo pongo en las filas, pero podría ponerlo en las columnas. Y por otro lado, el salario agrupado, no puedo usar este salario, porque si uso salario actual, tendría que usar test de student, que después lo vamos a hacer. ¿Está bien, Ángela? Que es tu otra pregunta. Entonces, salario agrupado en las columnas. Y no hago nada acá, pongo aceptar. Copiar. Me voy al Excel, ya que lo tengo acá. Pego. ¿Y acá qué tengo? Miren cómo uno pasa de un lado al otro con tanto. Lo hago no por nada, no es que se ve mejor acá que en el SP. Se ve mejor la tabla acá. Acá tengo la tabla de doble entrada. Esto que tengo acá se llaman frecuencias conjuntas, porque estas 19 que son los hombres que ganan hasta 25.000, 124 son las mujeres que ganan hasta 25.000, ¿está bien? 174 son los hombres que ganan entre 25, y así sucesivamente, ¿se entiende? O sea, acá tengo, se llaman frecuencias conjuntas, que es la frecuencia del cruce de las dos variables. Lo que tengo acá se llaman marginales, y estas son marginales. Estas serían marginales de salario, y estas serían las marginales, que fíjense que coinciden con 143, 260 y 71, es esto que está acá. Y 258 y 216 serían las marginales de género, que son estas que están acá. Ahora, esto que está acá, lo que me pregunto, ¿está bien lo que estoy diciendo? Una forma de verlo, que después lo vamos de presentar esto y ver si hay diferencias, aunque sea desde el punto de vista descriptivo, es calcular esto desde el punto de vista que se llama probabilidades condicionales. En la dirección de la variable independiente, yo puedo decir que si es hombre, ¿está bien? 19 dividido 258 y me da el porcentaje de hombres que ganan hasta 25.000. Vamos a cambiar el formato a porcentaje, ¿está bien? Vamos a borrar esto para que no se confundan. O sea que el 7,4% de los hombres gana hasta 25.000. 19, ¿está bien? 19 dividido 258. Lo mismo si tiro esto para abajo, ¿qué me va a calcular? Mujeres. Y acá estoy viendo algo raro. Si los hombres, dentro de los hombres, por eso es condicional, porque está dentro, si ya sé que es hombre, el 7,4 gana hasta 25.000, pero en las mujeres hay un 57, más de la mitad, casi 60%, gana hasta 25, ya estoy viendo que hay algo que está mal acá. ¿Está bien? Después, ¿qué podría hacer esto? Lo que hago es, le pongo F4 acá, le pongo lo fijo acá, con F4, pesos, ¿está bien? Eso me fija todo va a ser dividido por esto, y después hago así de fácil, lo tiro por acá. Y ahí tengo el porcentaje, esto es 100%, si yo pongo autosuma, tengo el 100%. ¿Está bien? Esta autosuma, tengo que calcularla. Autosuma me da el 100%, y ahora tendría que calcular esto que está acá, ¿sí? Acá hago trampa. Porque en realidad no es 66, sino que esto tengo que tirar para abajo, porque está fijado. Y ahora sí, tic, ya está. Primera cuestión.
Y acá viene la idea de la asociación o relación entre las variables. Si yo miro esto, ¿está bien? Esperen que lo corro acá. Ahí. El 30% del total gana 25.000. El 55% gana entre 25, del total de la empresa, de los empleados de la empresa, ganan 54.000 y solamente el 15% más de 50.000. Las probabilidades condicionales, o sea, dado que es hombre y mujer, para que esto sea independiente, o sea, que no haya asociación entre los hombres y las mujeres, entre el salario y, perdón, entre el género y el salario, estos porcentajes tendrían que ser parecidos al total. Acá estoy viendo que no son parecidos al total. Hay diferencia. Por lo tanto, en el porcentaje entre ellos hay diferencia. Me falta el test estadístico que me lo diga, pero yo ya podría decir, si quieren, y si quieren lo podemos plantear de esta manera, pinto, hago insertar gráfico recomendado, y acá lo estoy viendo, hombre-mujer, ¿está bien? Y acá veo, claramente, hasta 25.000, la mayoría son mujeres, entre 25 y 50.000 ya la mayoría son hombres, y ni hablar de más de 50.000, casi no hay mujeres. Este gráfico me está diciendo que hay asociación entre las dos variables. ¿Está bien? Pero tengo que hacer un test estadístico. El test estadístico me va a decir, de alguna manera, si hay asociación o no. ¿Y cómo tendría que comparar esto digamos, desde el punto de vista del test de chi cuadrado? Y comparar con la independencia pura. Con la real independencia. ¿Y cómo calculo la independencia? Cuando estos porcentajes son iguales entre hombres, mujeres y del total. ¿Y cómo hago ese cálculo? Muy fácil. Y lo que se llama probabilidades, frecuencias esperadas. Se llaman frecuencias esperadas, serían, para completarlo, serían esperadas para que sean, esto lo estoy tirando acá para que no se vea, no moleste, ahí está. ¿Y cómo calculo las frecuencias esperadas? Las calculo a partir de las frecuencias marginales. ¿Qué debería haber acá? En esta celda, esto sobre esto tendría que ser proporcional a las frecuencias marginales, a 258 sobre 474. ¿Qué valor tiene que haber acá para que sea independiente? Tiene que ser igual a 143 por 258 dividido regla de 3, nada raro. Y ahí tengo, ¿qué me está dando mal? Ah, mira, me equivoqué. Porque es abajo y no es 474. Ahí está, 78. La frecuencia que tendría que haber acá es 78. La frecuencia que tengo es 19. Se aleja de la independencia. Esto es lo que hay, o sea que hay algo en el cruce de variables que hace que me cambie la frecuencia con respecto a la independencia, lo que debería ser por el n que tienen las frecuencias marginales. De la misma manera, calculo las demás. Está bien, lo hago rápido. Lo corro así fácil. Esto sobre esto, lo hago así para que sea más rápido, ¿sí? 65, esto tendría que sumar 143. ¿Qué pasó? No sé qué hice, pero vamos a borrarlo porque hice algo mal. Autosuma. J2 y 3 está bien. No sé. Esperen que lo borro. Borro esto. Ah, porque lo hice sobre esto mismo. En vez de yo hice mal esto. Esto es dividido. Esta que está acá tengo que ponerla acá. Si no estoy... ¿Entiende? El grosso error que hice. Y esta es esta que está acá, dividida esta que está acá. Ahí está. Lo tengo que llevar acá. Ahora sí, autosuma, porque si no era... Ahí está, 143. De la misma manera, podría calcular los otros dos. Ven como hago rápido, es medio Aragán lo mío, pero bueno, ¿qué va a hacer? Esto encima tengo que ir más allá, porque ¿dónde está este?
Esto y esto. Esto tendría que sumar 258. Sí, otra vez la chancha al maíz. Hice lo mismo. ¿Te das cuenta? Lo borro. Tiene que ser sobre este total. Pero no es más fácil cambiar las letras, que está rodando. Eso. Igual no importa. Seguimos así y vamos a calcular. Vamos a hacerlo porque es importante. Pero acá hay algo mal, mira. De nuevo, este tiene que ir acá, porque tengo que dirigirme a la otra tabla. Esta que está acá, está mal, tiene que ir acá, y esto tiene que ir acá. Siempre esto por esto sobre esto, ¿no es cierto? Estoy haciendo. Ahora sí puedo tirar para acá, y corro esto para acá, y corro esto para acá. Ahí ya estoy calculando todas las frecuencias que debería haber para que sea independiente. Esto lo hago meramente para que les quede grabado. Esta autosuma ahora tendría que dar 258, y ahora esto lo tiro para abajo. ¿Esta cómo está? A ver, ¿está bien? Sí, está bien. Entonces podría ser así. ¿Me van siguiendo o los estoy complicando? No, haciendo las cuentas, no, nada del otro mundo. Y esto que está acá, también lo corro ahí y lo corro ahí. Bien. Esto tiene que sumar 474. Si yo pongo autosuma de todas las frecuencias estas. Ahora, fíjense que entre esto y esto hay diferencias. Pero si yo ahora, a ver si me sale rápido y no perdemos tiempo, si yo ahora esto lo corro acá, a eso tengo que hacer autosuma, ¿no? Ahí está. Si esto lo corro acá, lo copio y lo pego, teóricamente, ahí está. Esto lo traslado, como estaba dirigido acá, esto va a estar dirigido acá. ¿Qué ven acá ahora? ¿Qué pasa ahí? Por eso, esas son las frecuencias esperadas para independencia. Las proporciones, las frecuencias totales son iguales a las frecuencias, los porcentajes totales son iguales a los porcentajes por cada una de las categorías. Entonces, esto que está acá es lo que deberías ver para que sean totalmente independientes, proporcionales a las frecuencias marginales. Y esto es lo que tengo. Cuanto mayor diferencia haya en cada una, ¿está bien? 19, 78, 174, 142, 65, 39 y así sucesivamente, mayor va a ser la diferencia entre el observado y lo esperado. Y cuanto más grande sea esa diferencia, lo que vamos a obtener es que se aleja de ¿qué? De la independencia y se acerca a la dependencia, a la asociación. El test de chi cuadrado lo que me dice es cuándo esa diferencia es lo suficientemente grande para considerarla significativa y me da una p-valor. Eso es lo que es el test de chi cuadrado. ¿Está bien? La fórmula es, no la vamos a saber de memoria, pero es 19 menos 78 al cuadrado dividido 78 más 174 menos 142 al cuadrado. O sea, resta esto a esto. Lo eleva al cuadrado para que no dé 0. ¿Está bien? Y lo proporcionaliza a las frecuencias esperadas. Por eso es 19 menos 78 al cuadrado dividido 78. Y así sucesivamente. La suma de esto me da un número. Ese número lo veo en la distribución chi cuadrado y me va a decir si es significativo o no es significativo. Eso es todo. Volvamos al Excel para ver que todo lo que hice es medio al pedo. Analizar. Yo tenía esto. Ahora que voy a casillas y le digo que me calcule las frecuencias por fila. Continuar, aceptar. Y acá los cálculos que hice ahí, que toda la cosa que me mandé, la tengo en 2 minutos acá. Sigo haciendo, analizar, estadística descriptiva. Esto es para que es más didáctico, que yo no hago esto, hago otra cosa que van a ver. Directamente le pido el estadístico, pongo chi cuadrado y ya está. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa le puedo preguntar? Saco filas y pongo valores esperados. Y tengo la tabla
de observados y esperados. 78, ¿se acuerdan? 142, ya está redondeado. Tengo el valor esperado y el valor observado y esperado, y veo las diferencias. ¿Está? Y ahora vamos a la prueba estadística y nada más, analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, vamos a poner casillas, fila, que es lo más lógico, y vamos a pedirle el estadístico chi cuadrado. ¿Está bien? Continuar, aceptar, y entonces, ¿qué hace? Además de tirarme la tabla, que está acá, que está buena para mostrarla, me dice si es significativo o no. Y acá me está diciendo que es estadísticamente significativo. Es menor que 0,0001. ¿Está bien? Este es el valor, si yo calculo el observado menos esperado al cuadrado, la suma esa entre los observados y lo esperado me va a dar 153. Cuando esto lo... Es el que dice que se llama chi cuadrado teórico. El chi cuadrado calculado sería este. Ajá, calculado. El chi cuadrado teórico sería el chi cuadrado correspondiente, del teórico digo, a una P, a una P de 0,05, y ahí me va a decir qué valor es. Si yo comparo el calculado y el teórico, veo si acepto o rechazo. Eso se hacía antes. Ahora directamente miro acá, digo es significativo. Si me dio menor que 0,01. Fíjense, si yo quiero ver este valor, es un poquito... Es 4, a ver si lo puedo agrandar. 4,9 por 10 a la menos 34. O sea, 0,0000034. 0,000,93. 49,93, ¿está bien? O sea que es tan chiquito, que el programa estadística me dice, me lo asume como menor de 0,001. Nadie va a usar como nivel de significación alfa un valor de 0,000001. En general usamos 0,05. Entonces ya sé que hay asociación entre la variable, digamos, género y salario. Lo que puedo decir que, y se nota, fíjate, las mujeres, el 57% de las mujeres, casi 58%, ¿está bien? Gana hasta 25.000, cuando los hombres ganan un 7,4%. Y voy al otro lado, el 25% de los hombres ganan más de 50.000 y las mujeres solamente un 2,8%. Estoy comprobando lo que vi desde el punto de vista descriptivo, cuando hice gráfico y todo eso. Este es el test de chi cuadrado. ¿Está bien? La fórmula, digo, me parece que no sé si tiene mucho sentido meter una fórmula, pero es la que vimos. Acá está, ustedes tienen esto más o menos mismo explicado. Acá está la fórmula. ¿Tiene sentido saberla? Es un poco para entenderla la fórmula, pero fíjense que es lo que dije hoy. La frecuencia observada menos la esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Esta suma me da un valor. Acá es lo que hice yo recién, para que les quede claro de dónde sale. Acá tienen cómo se calcula las frecuencias observadas y esperadas. Acá tengo la cuenta de chi cuadrado y me da 100, ¿se acuerdan que era lo mismo? 153,39. En la tabla vieja de chi cuadrado, a ver si está por acá. No, no está. Pero en la tabla... No, pero mi pregunta iba más que todo en el Excel, porque cuando yo le di para ver la fórmula, me reflejaba 2 puntos y de verdad no entendía, porque ¿Te ahora acordás el Excel? ¿Te acordás qué Excel era? Sí, eso es lo que no me acuerdo. Yo lo busco, no te preocupes. Yo lo voy a encontrar. Porque está en el apunte, ¿no es cierto? Sí, eso está en uno de los Excel, sí. Entonces, debe ser de... ¿Qué clase sería? ¿La 2? No, el segundo módulo, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Debe ser aquí, en el... ¿Cuantificación de riesgo? 3, que dice tabla de contingencia, asociación entre variables. A ver si lo busco rapidito. Ahora lo busco acá. Creo que es este, ¿no? El apunte. Y vamos a medir el riesgo. No, ese es el 4. El 3.
tabla Bien. de contingencia de asociación. ¿El anterior a este? Ujú. Ahí está. Entonces vamos a frecuencia absoluta relativa, incidencia. Después vamos acá, ¿está bien? Ahora nos vamos un poco para adelante, acá. Chi cuadrado será, ejemplo. A ver acá. Ah, está el ejemplo del centro de salud, está bien, que es lo mismo que vimos recién. Vamos a un ejemplo más simple. A ver, tucu, 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 tucu. Ah, este es el que vimos recién. Está en la página 5, ajá. Sí, en la página 54, voy a decir. Ahí, sí. Y en algún lado debe haber algún link que vamos a ese, a ver, tucu, 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 tucu. Acá está. Ahí está, en la Ejemplo, página 58. y acá vamos al test de chi cuadrado. Ustedes esto Ajá. lo ven, ahora lo bajamos, lo descargamos, ¿sí? Y acá salió, lo abro. Cuando lo abrís, todo esto que hice acá ya estaba hecho, pero bueno, me parece que está bueno también verlo de esa manera, ¿no? Claro. Entonces, acá ¿No está. ve? Allí donde dice fórmulas de Excel. Muy bien. Vamos primero, esto se entiende que son las observadas y estas son las esperadas, que los que hicimos recién, no hicimos otra cosa. Y entonces, Sí. esto que está acá, ¿qué es? Fíjense, el 44,47 es esto menos esto al cuadrado, dividido esto. O sea, estos serían el cálculo de cada uno de estas. De la fórmula. De la fórmula. Ajá, ya. Cada celda que está acá, ¿está bien? Es esto. Si yo sumo esto más esto más esto más esto, me da esto. Que no es otra cosa que la fórmula que está acá. Yo tengo que sumar 19 menos 78 elevado al cuadrado dividido 78. Esto me da 44,47. Después sumo, ¿se entiende? 74 menos 142 al cuadrado dividido 142. Y tengo esta, 7,45. Sumo hago la sumatoria de las filas y columnas, por eso tiene doble sumatoria de filas y columnas, y tengo esto que está acá. Esto que está acá es 153,39. Es el valor de chi cuadrado calculado. Acordate que en el SP tanto programa y qué sé yo, nos da lo mismo, 153,394. No es que nos da otra cosa. Sí. Es la misma cuenta. Y ahora, vamos a las fórmulas que es lo que vos decías. Tengo dos fórmulas para aplicar. Ajá. Una es distribución chi y la otra es prueba chi. Dan lo mismo. En el caso de distribución chi, yo tengo que poner el valor de chi cuadrado y los grados de libertad. Los grados de libertad es número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. O sea que acá los grados de libertad son 2. ¿Se entiende? Fíjate, yo acá... Número de filas menos 1. Por número de columnas menos 1. Ahora, fíjate que el SP o cualquier programa de estadística ya te lo hizo acá. Claro, sí. No. Sí. Sigamos. Entonces, vos le pones esto y te tira el valor. Si yo tiro el valor de esto, lo pongo acá 0,00, pero si lo pongo en formato científico, ahí está, 4,9 por 10 a la menos 34. Está bien. Ahora, la otra forma de hacerlo es si yo tengo las frecuencias observadas y las esperadas, puedo usar prueba chi. Y lo que hace la prueba chi es, yo tengo que elegir el área, aprieto ahí, prueba chi, me dice esto, elijo esto, espera que lo hago de una, vamos a hacerlo como acá. Voy a función, pongo prueba,
chi, buscar, prueba chi cuadrado, aceptar, y acá digo, rango real sería el observado. Me paro ahí y hago así, tiki, tiki. ¿Está bien? Rango esperado, tengo que previamente calcular el esperado, y acá ya está el valor, mirá. Está bien, 4, entonces le pones aceptar, y vas a tener el valor. Ahora, ¿esto cómo lo defino? Menor de 0,001 y se acabó. ¿Hasta acá estamos? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, es que esa parte no la entendía yo, Dios mío, pero ya, no, perfecto. Bien. Bueno, no sé si acá en el apunte, déjame ver una cosita. Después ahora vamos a cuantificación, ¿eh? Pero quería ver en otro apunte acá, si está el ejemplo. No, no está. Me parece que no. Quería mostrarles cómo se busca en la tabla, pero no tiene mucho sentido. No, es como volver al pasado lejano. No, no está. Bueno. Ya que estamos solamente para, ahora después vamos, pero ya que estamos acá con tantos empleados, yo podría decir, bueno, ahora quiero saber, pero en realidad yo quiero saber en promedio cuánto gana el hombre y la mujer. Una pregunta, ¿el chi cuadrado solamente es 2 variables? Sí. Hay otra prueba, pero no, digamos, yo podría, digamos, agregar, cuando vos pones a analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, podés agregar una tercera variable. Supongamos que yo quiero estratificarlo por nivel educativo, no te la voy a... Exacto, el nivel de estudio. Ajá. Y te va a dar una tabla que te querés pegar un tiro. Pero además, cuando tenés 3 tablas, vos lo que tendrías que calcular es otros estadísticos, ¿sí? Pero esto yo te muestro la tabla para que la veas nada más, ¿eh? No, acá te da. Ah, pero no es nivel educativo, me equivoqué. Vamos de nuevo. Porque acá está con años de estudio, o sea, en una tabla imposible. Vamos a analizar estadística el de abajo, descriptiva, o sea, que tabla dice nivel cruzada. educativo. Y no es nivel educativo, es... El nivel de estudio. Ahí está. Ajá. Ahí la tabla es más masticable, pero fíjate, primario y te hace la tabla para primario. Secundario te hace la tabla para secundario. Medio, pero... Y ahora que está esa tabla allí, claro, no precisamente esa, pero en muchas publicaciones que nosotros manejamos, siempre en una tabla así, al final está la columna que dice OR. O ratio. Ajá, sí, sí. Pero ahí tendría que usar otra prueba que ustedes no creo que no vemos en este curso, que es, digamos, cuando vos tenés, estratificás, por ejemplo, hombres, o sea, expuestos no expuestos, con enfermedad no enfermedad, y lo estratificás con una tercera variable, tenés que usar otros estadísticos que son más complicados, que son estos que están acá. Yo te los muestro nada más para que en los estadísticos tenés estadístico de Cochrane y de Mantel-Hansen, que eso es lo que te dice si el odds ratio, supongamos que tengo una prueba de odds ratio, después ahora vamos, cuando Sophie podemos hacer algo así. Cuando tenés el odds ratio estratificado, porque vos pensás que hay una variable que es confundente, lo que te dice esta prueba estadística es si se mantiene ese odds ratio a pesar de la estratificación. Ajá, y cuando me sale en vez de OR, me sale la P por cada subgrupo. Es y te va a salir el p-valor. Te va a salir el p-valor para cada Por eso, uno. comparo simplemente en este caso, hombre, pero es que hay 3. Entonces, en ese, por ejemplo, en ese... Y acá abajo te va a salir para primario, para secundario, para medio, para superior. Y el total, que ya lo vimos, el total ves 153. Ya. Y Ahí cuando no tiene nada, a nivel 2, no tiene nada, porque por lo menos aquí en secundario no tiene ningún valor. Sí, acá. Ya. Es que esto es, claro, le Lo que pasa es que acá te hace una prueba de Fisher que acá no da. Por alguna razón no la hace, ¿ves?
¿Cuál es este secundario y medio? El No test de necesito- Fisher es la corrección, ¿no? ¿O no? Es una corrección cuando el n es muy chico. Ok. Ahora, volviendo, pero yo quiero saber esto por el promedio de. Yo acá vi cuánto ganaban de entre tanto y tanto y vi frecuencia. Y si quiero saber el promedio, Claro, sí. ahí voy al test estadístico, el test de Student. Ahí me voy a comparar medias. Digo, para que veamos las dos posibilidades. Test de Student para muestras independientes, porque son dos grupos, y por un lado va género, 1, 2, los códigos, y por otro lado va el salario actual. La prueba acá ya está, no tengo que hacer más nada. ¿Está bien? Pones a aceptar y te sale el test estadístico. Te dice que los hombres, que son 258, en promedio ganan 41.000 mangos, que las mujeres, que son 216, en promedio ganan 226.000 pesos. Y lo que dice el test de Student es si esta diferencia de promedios es significativa o no es significativa. Porque siempre que cruces dos variables, los promedios, el valor promedio puede ser un poquito diferente. Ahora, de nuevo. Pero aquí no están agrupados. Ahí no están agrupados. Entonces te tiré el promedio. El ingreso, vos sabés, si no era individual. El ingreso promedio en los hombres es de 41.000 pesos. El ingreso en mujeres es de 26.000 pesos. ¿Está bien? Y acá te hace la prueba estadística, donde te dice que el p-valor es 0,01. Y acá te hace otra cosa, que es la diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres ganan 15.400 pesos más que las mujeres, en promedio. O sea, la diferencia de promedio. Y el intervalo de confianza del promedio va entre 12.000 y 18.000. ¿Eso qué quiere decir? No está el 0, es significativo. No está el 0 acá en el intervalo de confianza de la diferencia. Por lo tanto, el peor escenario es que ganen 12.000, o el mayor escenario que ganen 18.000. Ese es el intervalo de confianza y la diferencia de ingresos. ¿Se entiende? Sí, también te iba a preguntar eso. ¿Cuál es el significado de esa parte del intervalo de confianza? En esta tabla, pues. Suponete, primero que el P te da significativo. Ajá. Segundo, te dice cuál es la diferencia del promedio. Y te calcula el intervalo de confianza de la media. Si está el 0 en el intervalo de confianza de la media, no hay diferencia de estadística. Si acá estuviera, supone fuera de menos 10.000 a más 10.000, está el 0 en el intervalo de confianza. Entonces, si está el 0, no es estadísticamente. O sea, la hipótesis nula que me dice que la media de hombres, del ingreso de hombres menos la media de ingreso de mujeres, es igual a 0. Que es lo mismo que decir, la media de ingreso de hombres es igual a la media de ingreso de mujeres. Marcelo, ya que estamos con prueba de hipótesis. ¿Se entiende eso? Sí, sí, cuando las medias dan iguales, la prueba de hipótesis, sí. La hipótesis Entonces vos nula se decís, acepta. vos podés plantearla como diferencia de medias. La media 1 menos la media 2 es igual a 0. O la media 1 menos la media 2 es distinta de 0. El intervalo de confianza de la diferencia, entonces, no tiene que estar el 0. Como cuando veamos riesgo relativo y odds ratio, el intervalo de confianza del riesgo relativo de los ratios no tiene que estar el 1, porque es una razón. Cuando la razón es igual a 1, expuesto sobre no expuestos es igual a 1, no hay diferencia estadística. ¿Se entiende? Acá es 0, no tiene que estar el 0. ¿Estamos con eso? Y aparte, un poco hablando de la fuerza de la asociación, fíjate que en el intervalo de confianza no está el 0, y lo más chico es 12.000. O sea, está muy lejos del 0. Cuando hablamos con Marcelo hoy, cuando la P era 0,048, capaz que te dice que el intervalo de confianza, uno de los límites del intervalo de confianza de la diferencia está muy cerca del 0. Entonces, digamos, me dio significativo, pero estoy en el horno, estoy muy cerca de que el 0 se pueda meter dentro del intervalo de confianza. ¿Se entiende eso? Sofi. Ángela, no te veo convencida, Ángela. No te convencí. Otro ejemplo. A ver si tengo algo que no es significativo. Déjame ver. No, pero... No, porque lo vas a entender así, mirá.
Suponete Eso que está yo quiero- relacionado a los ejercicios, porque una de las preguntas que era calcular eso, yo no lo hice, ¿no viste? Porque no entendí. Lo del Bueno, ahora intervalo de después, confianza, ¿de qué? de los ejercicios del cuestionario. Ah, bueno, después vamos a eso. Vamos ahora Ujú. a la pregunta de Sofi, que era, volvamos a centrarnos. Ya vimos algo de test de student, después lo volvemos a ver si querés. Ejercitación lo estamos haciendo a medida que estamos viendo, chi cuadrado lo tenemos, la prueba de esta prueba de hipótesis lo tenemos, y vamos a esto. Vamos a ir rápido acá también porque esto es estoy abriendo PowerPoint para guiarnos nada más. Vamos directamente a... Ya saben lo que es frecuencia relativa, etc. ¿sí? Acá tengo un ejemplo de frecuencia, etc. Vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es... Ay. Arrancamos acá, dice, distribución de frecuencias de inscriptos en el ciclo de educación primaria en el año 2019, estratificado por áreas. Esto debe ser algún laburo que hice en Panamá, porque es indígena, rural y urbano, que serían como los 3 estratos, digamos, que se divide la población en Panamá. ¿Está bien? Lo que dice acá que en el área indígena tenés 72.590, rural 139.000, urbano tanto, el total es tanto, y los porcentajes. Esto es un estudio transversal, o sea, yo mido en un momento, saco una fotografía, por lo tanto estas son proporciones, son porcentajes que hay en un momento determinado, es una fotografía. ¿Está bien? Hasta acá vamos. Por otro lado, a ver algún ejemplo. Si es una enfermedad, podemos hablar de prevalencia. Hoy eran alumnos, o sea, no podemos hablar de prevalencia. Si es una enfermedad, esa proporción se convierte en prevalencia. Pero una prevalencia es una fotografía también en un momento determinado. Y acá me meto un poco en la cuestión, y que tiene que ver con el diseño de investigación. Todas aquellas condiciones evolutivas de una enfermedad que tardan mucho en desarrollarse, hipertensión arterial, enfermedades que tienen que ver con diabetes tipo 2, etcétera, yo no puedo hacer un seguimiento del grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque es un proceso largo. Entonces lo que uno hace en esas enfermedades que tardan mucho en desarrollarse es sacar una foto en un momento de la población y ver cuántos tengo enfermos y cuántos no tengo enfermos. Eso se llama prevalencia, es una proporción y es una fotografía. Y los estudios, como dice, fíjate acá abajo, son analíticos transversales o de casos y controles. ¿Se acuerdan la diferencia entre uno y otro? Los casos y controles es, hoy saco una fotografía y veo los enfermos, lo expuesto, no lo expuesto, todo junto. Eso es un transversal. Los casos y controles es, yo miro hoy los enfermos y no enfermos, ¿sí? y me fijo si estaban expuestos o no expuestos. O sea, es un estudio que es retrospectivo. Yo digo, ¿cuántos enfermos de enfermedades respiratorias tengo hoy? Tengo tantos con enfermedad respiratoria, tantos que no tienen enfermedad respiratoria. Después me fijo para atrás. Los que tenían enfermedad respiratoria, ¿fumaban? Los que no tenían enfermedad respiratoria, ¿no fumaban? Entonces estoy mirando la exposición hacia atrás. Esa es la diferencia del casos y controles. ¿Está bien? O otro ejemplo de casos y controles sería, yo hoy mido cuántos enfermos, cuántos tienen cáncer de piel, pero la exposición al cáncer de piel va para atrás. Tengo que mirar, por ejemplo, un estudio de gente que estaba expuesta al sol por su trabajo, guardavida, personas que trabajan al sol porque hacen cuestiones, digamos, de agricultura, y personas que no están expuestas al sol porque trabajan en una oficina. ¿Está bien? Entonces, hoy veo cuántos oficinistas y cuántas personas, digamos, que están expuestas, que
digamos, tienen cáncer, y después me fijo cuán expuestos estaban y cuántos no expuestos no estaban. Eso sigue siendo prevalencia. En ninguno de los dos casos tengo cómo evoluciona eso. Yo no parto de personas que estaban todas sanas, las expongo y veo cuáles se enferman y cuáles no se enferman a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la desventaja? La ventaja de los casos y controles y analíticos que los tengo en un momento dado, tac, los miro ahora. ¿Sí? La desventaja es que yo puedo decir que los expuestos se enferman más que los no expuestos, ¿sí? Pero no puedo decir que la causa y el efecto. Yo no puedo decir, hoy yo que observo que los que trabajaban mucho al sol, hoy tienen cáncer de pulmón, pero yo no le puedo echar la culpa, porque no tengo la historia. En cambio, en un estudio de incidencia, cuando yo parto de todos sanos, algunos los expongo y a otros no los expongo, y veo cómo se van enfermando en un grupo y en el otro grupo, en ese caso tengo incidencia, que son casos nuevos, ¿está bien?, de enfermos expuestos y no expuestos. Se llama incidencia porque de alguna manera, la incidencia, acuérdense que se define como cantidad de enfermos sobre el total de la población en un tiempo determinado. ¿Está bien? Tasa de mortalidad infantil. Cantidad de niños que nacieron vivos, ¿está bien?, que mueren durante un año sobre el total de nacidos vivos. ¿Se va entendiendo, Sofi, esto? Entonces, en un caso tengo un diseño que es corte, y puedo calcular la incidencia, y en otro caso voy a tener una fotografía que es prevalencia. ¿Se va entendiendo esto más o menos? Acá tenemos un ejemplo de prevalencia, ¿está bien?, que se estudió caries en niños de primer grado en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos un poco la Ciudad de Buenos Aires tiene 15 comunas, para los que no conocen, ¿está bien? Y esas comunas se pueden dividir en norte, centro y sur, ¿está bien? Y calculo en estos 3 estratos, ¿sí?, la cantidad de niños con caries sobre el total de niños de primer grado que hay en cada una de las áreas de escuelas públicas. Ya que digo que la prevalencia de caries, acá tengo otro ejemplo, las caries no se hacen rápidamente, entonces no puedo hacer un estudio de corte, porque tengo que hacerlo durante muchísimos años, tengo que usar otro tipo de estudio, también que puede ser, en este caso es un estudio transversal, ¿está bien? En el norte tengo 55,8% de caries, en el sur tengo 63,6% y en el sur tengo 77,3%. Como veo, en la misma ciudad, la prevalencia de caries pasa en el norte de 55,8 y en el sur de 77,3. ¿Está bien? Y en el total de la población es 68,5. Lo que acá estamos viendo de nuevo, si quieren, que hay una diferencia de enfermedad de caries, de prevalencia de caries, en las 3 áreas de la Ciudad de Buenos Aires. Porque acá tengo, fíjense, los números me lo está diciendo. También después podría de ahí comparar cosas, ¿sí? Y acá habla de la prevalencia, incidencia es un poco lo que dijimos recién, ¿está bien? Y lo que se usa es incidencia acumulada. Número nuevo de casos que contraen un evento determinado sobre los individuos expuestos al evento de estudio, pero siempre en un tiempo determinado. Entonces yo veo que en un año se enfermaron tantos, se murieron tantos, pero al principio estaban todos sanos. Y acá viene la rapidez de la cuestión. Nacen niños y en un año veo cuántos se mueren. No puedo ver cuántos niños tienen nuevas caries, porque capaz que en un año ni siquiera se produce una caries, ¿se entiende? Son procesos más lentos. El COVID lo podría calcular, incidencia de enfermos, lo puedo hacer por día. ¿Por qué? Porque es un proceso rápido. Es una enfermedad que tiene una alta capacidad de transmitirse y lo podría hacer por semana, por mes, por año. Entonces podría calcular incidencia. Tengo todos sanos al principio de la semana y cuántos se enfermaron en esta semana. Entonces podría calcular la incidencia. ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Y acá tengo siempre se tiene que calcular, perdón, siempre se tiene que calcular la incidencia acumulada. Siempre, porque es muy difícil la otra.
O sea, se calcula directamente en ese periodo cuántos se enfermaron. Partimos de ningún enfermo. O sea, si tengo enfermos los tengo que sacar. Digamos, sin enfermedad, cuántos se enferman, y ahí viene después la comparativa entre la incidencia que estaban expuestos y la incidencia que estaban no expuestos, ¿está bien? Pero ese cálculo sería un estudio de que prospectivo que yo voy a hacer. Es prospectivo. Exacto, de y una cohorte, que yo voy a hacer algo mensual, poniendo mensual, una fecha. anual, semanal. Exacto. Por ejemplo, acá tengo la incidencia, la tasa de incidencia mensual de los que fallecieron. O sea, acá tengo, en realidad esta incidencia es tasa de letalidad, porque de los que se enfermaron, ¿cuántos se murieron? Se llama tasa de letalidad, pero es una incidencia. Yo en el mes de marzo se enfermaron 1.452 y se murieron 91, 6,3. Y acá voy viendo cómo evoluciona la tasa de incidencia. Lo que estoy viendo es cómo va, en este caso, decreciendo. Hay un pico aquí, pero después va decreciendo la tasa de incidencia del COVID en el año, esto ya es viejo, cuando se inició la pandemia hasta noviembre del año 2020. Todavía no había, no puedo hablar porque todavía no había vacuna. ¿Cómo vamos hasta acá? Y eso es incidencia, casos nuevos. ¿Cuántos se enfermaron y cuántos se murieron? ¿Está bien? Tasa de letalidad. Acá tienen el ejemplo de tasa de morbilidad, tasa de mortalidad y tasa de letalidad. Que eso ya lo deben haber visto ustedes en el apunte. La tasa de mortalidad es cuántos se mueren sobre el total de la población, la tasa de morbilidad del total cuántos se enferman, y la tasa de letalidad de los que están enfermos, cuántos se mueren. ¿Está bien? Son distintos cálculos, pero todos son incidencias. ¿Está bien? ¿Cómo estamos hasta acá? Si yo hago un estudio que yo voy a una comunidad el viernes, Sí. y voy, bueno, ya avisé de que voy a hacer, a recoger exámenes de heces, o sea, muestras de heces para hacer el examen de heces a la población. Yo hablo de prevalencia, ¿verdad? Porque yo no sé cómo está esa comunidad. Pero si yo hago ese mismo estudio este viernes, el mes que viene, y al final hago un cálculo, ahí obviamente no, ahí hablaría de incidencia, o se mantiene. ¿Pero cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿Vos qué mirás? ¿Algún tipo de parásito? ¿O de bacteria? Sí. Parásitos. Parásitos, bueno, entonces, vos podrías ir hoy, ¿está bien? Y tomás una muestra de 100, ponele, un montonazo. Le haces el estudio. Y ahí te va a dar la prevalencia de enfermos y no enfermos. O sea, los que tienen, perdón, no enfermos, no, los que tienen parasitosis y los que no tienen parásitos. Y no, sí. Ahora, yo puedo elegir de los que no tienen parásitos, ¿sí? Ponerle que me dio una prevalencia del 5%. Tomé 100, me quedan 95 sin parásitos. Esos 95 los sigo y dentro de un mes me fijo cuántos. Vuelvo otra vez. Y ahí tengo la incidencia. En un mes, de los que estaban sanos en el primer momento, ¿cuántos se enfermaron en el segundo momento? Digo, mes, semana, año. Y eso es incidencia. Pero si yo miro en la primera toma, tengo la prevalencia. Okay. Cuando separo a los sanos y veo cuántos nuevos casos de parasitosis tengo de los que estaban sanos, ya tengo incidencia. Perfecto. ¿Y qué podríamos compararlo eso? Suponete que nosotros tenemos un grupo, una población que tiene agua corriente y tiene cloacas, y una población que no tiene ni agua corriente ni cloacas, para decir algo. Entonces podría comparar la incidencia de los que tienen agua corriente, de parasitosis, que tienen agua corriente y cloacas, con los que no tienen agua corriente y cloacas. Entonces, los expuestos, ¿qué les serían? Ya entrando un poco en el tema de Sofi. ¿Cuántos nuevos casos hay en los que tienen agua corriente y cloacas? Incidencia de no expuestos, sobre los que no tienen ni agua corriente ni cloacas. Incidencia de los expuestos. La incidencia de los expuestos sobre los expuestos sobre los no expuestos me daría el riesgo relativo. ¿Está bien? Teóricamente, ¿qué tendría que pensar?
que vaya a haber más enfermos, mayor incidencia de enfermedad o mayor tasa de enfermedad en los que están expuestos de los que no están expuestos. Eso va a ser mayor que 1. ¿Está bien? En el caso que vimos acá de los chicos con caries, yo podría calcular el odds ratio entre las caries la prevalencia de caries del norte y del sur. Y ahí entonces, como son prevalencias, voy a hablar de odds ratio, no de riesgo relativo. ¿Se entiende, Sofi, un poco la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué uno y por qué otro? Perdón, se me tildó la... justo cuando estaba hablando justo en este momento. de la razón, me parece. Sí, la cosa es así. Es que no ha empezado con la razón. Cuando nosotros comparamos prevalencias, yo no tengo los casos nuevos. Por lo tanto, voy a calcular odds ratio. Hay algo parecido, y podríamos calcular la prevalencia de los expuestos sobre la prevalencia de los no expuestos. Y eso se llama razón de prevalencias. Pero no se usa mucho. Es más correcto usar razón de productos cruzados. Ahora después te explico cuál es la diferencia. En cambio, cuando yo tengo incidencias, o sea, tasas, como el ejemplo de la parasitosis, quiero ver la incidencia de los que se enfermaron con parásitos que están expuestos, o sea, no tienen ni cloacas ni agua corriente, sobre la incidencia de los no expuestos, los que tienen cloaca y agua corriente. Entonces yo cuando hago incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos, voy a calcular riesgo relativo. ¿Por qué? Porque ahí puedo calcularlo porque son casos nuevos y porque tengo incidencia. Entonces cuando tengo casos y controles y estudios transversales, voy a calcular odds ratio. Y después, la interpretación es la misma de odds ratio y riesgo relativo. La diferencia entre uno y otro, que la incidencia, al tener incidencia, yo voy a poder calcular causa-efecto. ¿Por qué? Porque yo tenía un grupo, digamos, de sanos y otro grupo de sanos. Le mido los parásitos dentro de un mes, o dentro de 6 meses, lo que sea. A los que tenían agua corriente y a los que no tenían agua corriente. Está bien. Y veo que los expuestos, cuántos se enfermaron, y los no expuestos, cuántos se enfermaron. Ahí tengo incidencia de expuestos sobre no expuestos. La ventaja de la incidencia, o de la tasa, es que yo voy a poder echarle la culpa a no tener agua potable, o sea, a la exposición. En cambio, en los otros no le puedo echar la culpa. Yo sé que digamos, los que estaban expuestos también están más enfermos, pero no tengo una relación causal. Una causa, sí, a esa. Ahora, vos no podés usar, en caries no podés usar incidencia porque sería un trabajo casi imposible, entonces no te queda otra que usar prevalencia. En cambio, en parasitosis sí podrías usarlo, o en alguna enfermedad virósica o bacteriana lo podrías usar. Por ejemplo, en niños podrías usar bronquiolitis en invierno. Podrías semanalmente ver cuántos casos de bronquiolitis nuevos hay. Y ahí podrías usar incidencia. O sea, cuando los procesos tienen una dinámica rápida, cuando se producen rápido, es fácil calcular incidencia. En cambio, cuando es lenta, es mucho más difícil calcular incidencia, y los diseños de investigación son más orientados a casos y controles y transversales. La hipertensión arterial no aparece de un día para otro. Yo no puedo ver en 6 meses cuántos nuevos hipertensos tengo. ¿Está bien? Entonces, eso me da idea de qué diseño de investigación voy a calcular. Y para terminar, más allá de las cuentas, porque ustedes tienen el Excel donde le hacen las cuentas, no tiene mucho sentido, digamos. Cuando yo tengo, esta es la tabla general, expuestos, no expuestos por un lado, y enfermos, no enfermos por otro. Lo que siempre voy a tratar de calcular es los expuestos sobre el total, los no expuestos. Fíjense que caemos en la misma que vimos hoy, hombres y mujeres y salarios. ¿Está bien? Y no expuestos sobre el total. Esto sobre esto, divido esto sobre esto, me da si eso son incidencias, me va a dar el riesgo relativo. ¿Está bien? En cambio, si son prevalencias, yo hago razón de productos cruzados. Y miren un poco esto.
yo digo, multiplico A por D. ¿Por qué A? Porque si mi hipótesis se cumple, los enfermos van a estar expuestos. Acá la frecuencia va a ser muy alta. Los no expuestos no van a estar enfermos. Es lo que debería ser, claro. Entonces, esto por esto va a ser grandote, y esto sobre esto va a ser chiquito. ¿Está bien? Que después creo que lo tienen desarrollado. Esto es incidencia, ¿está bien? Y esto, incidencia de expuestos sobre no expuestos, me va a dar que el riesgo relativo. Estos son riesgos absolutos. ¿Sí? Paso rápido, ¿no? Y para que, ¿dónde estamos acá? Acá vamos a calcular incidencias de, acá tengo tasa de mortalidad neonatal. La mortalidad neonatal son incidencias, ¿cuántos niños menores de 28 días se mueren en un año? Se llama mortalidad neonatal, se define como niños que se mueren antes de los 28 días. ¿Sí? Tengo las comunas del sur y las comunas del norte, entonces tengo incidencia 70 sobre 11.000 y 21 sobre 7.000. Entonces tengo la incidencia de las comunas del sur, ¿cuál es la tasa de mortalidad neonatal? Acá me dice que es 6,22 por 1000, y en las comunas del norte es 2,89 por 1000. Si yo a 6,22 lo divido por 2,89, me va a dar el doble, el triple, de alguna manera, ¿no? 6, casi 3 veces mayor riesgo, claro, de morir. El triple, sí. Más mayor riesgo de morirse en el norte que en el sur que en el norte. No es por vivir en el sur y en el norte, es porque las condiciones de población vulnerable son mayores en el sur de la ciudad que en el norte de la ciudad. El acceso a la salud, la educación de los padres, etcétera, 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 todo son indicadores que hablan de la vulnerabilidad, además de hablar de la mortalidad. ¿Está bien? Y acá tenemos, digo, para ir al ejemplo, riesgo relativo, acá tenemos, bueno, la misma cuenta, no vamos a meternos en esto. Lo importante de riesgo relativo, además de la incidencia de los expuestos sobre no expuestos, acuérdense que el intervalo de confianza no tiene que estar el 1, porque si me da 1 el riesgo relativo, no hay riesgo. No hay más riesgo de los que están expuestos que de los que no están expuestos. Entonces, el riesgo relativo tiene que ser distinto de 1. Puede ser menor o mayor, pero el intervalo de confianza no tiene que estar el 1. Eso también lo hacen los cálculos estadísticos, los paquetes estadísticos. Sí. Y a ver, mira, te hago uno acá en el... tenemos que buscar dos variables cualitativas. Tengo una que es género, y vamos a categoría laboral, vamos a ver cómo está esta. A categoría laboral voy a comparar administrativos y directivos, y voy a hacer desaparecer, entre comillas, voy a filtrar seguridad, para que quede dicotómica, ¿está bien? Para eso lo que hago es, le digo que satisface la condición de categoría laboral sea diferente de 2. Distinta de 2. Pablo, disculpa, voy a conectarme por el celular para que por favor me acepte. Es que ya estaba en el trabajo y ya me tengo que ir, pero para continuar en la reunión desde el celular. Dale, no hay problema. Si querés, mirá esto un segundo nada más y terminamos. Voy a analizar estadística descriptiva, tabla cruzada, digo para que lo veas bien. Y acá pongo género y categoría laboral. Género es la variable independiente. Yo digo que los administrativos hay más mujeres que hombres. Vamos a hacerla rápido. En casillas lo pongo por filas, ¿está bien? Y después pongo estadísticos, chi cuadrado y riesgo. Continuar, aceptar, y acá tengo... para que... Me olvidé sacar educación. Estaba de antes, esta. Chau, fuera. Y acá tengo entonces, el 68% de administrativos son hombres contra el 95% de las mujeres. Cuando viro acá abajo, me da significativo. Y acá me da justamente al revés el riesgo relativo. Porque es hombres sobre mujeres, pero si esto lo doy vuelta, me va a dar el riesgo de... Acá es un riesgo relativo raro, porque estoy hablando de administrativo y de hombres y mujeres, digamos, no tiene mucho sentido. Pero fíjate que acá, en el intervalo de confianza no está el 0.
Y acá tengo categoría laboral. Si son hombres, los directivos, tengo casi 7 veces más chance de que sea hombre. Si fuera riesgo relativo. ¿Está bien? Esto, perdona que si tenés que irte, andate, pero quería mostrarte que lo veas grande. Si no lo ves después en la... Yo acá tengo esto. Ajá, claro, también en la grabación. Sí. Esto que está acá, fíjate que no está el 0, pero si yo lo doy vuelta y pongo igual a 1 dividido esto, ¿sí? Y hago así, y esto lo hago rápido para... Acá es razón de ventajas, o rayo hombre-mujer, y acá lo di vuelta, le puse razón de ventajas mujer-hombre. O sea, las mujeres tienen casi 10 veces más chance de ser administrativas que los hombres, con un intervalo de confianza que va entre el 4 y 19. No está el 1. Y si fuera riesgo relativo, la otra fórmula, eso lo define uno. ¿Qué uso? ¿Odds o riesgo relativo? Si fuera riesgo relativo, 6 veces mayor, 7 veces mayor. Si no me equivoco, cumplimos con todo. Sí, faltarán los ejercicios, pero es que faltan más horas. Que faltaron la parte de los ejercicios, pero es que faltan más horas para seguir. Hagamos lo siguiente, sí. Las dudas que quedan, si les parece, las podemos seguir discutiendo en el foro. Por el foro. ¿Está bien? Sí. Es verdad, sí. Sí, bueno. Le voy a dar ahí mis dudas con respecto a la parte de algunos ejercicios que no los hice, de verdad no los hice. Está, perfecto. Sí, chévere. Bueno,